Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Y que los radioaficionados nos divertimos, nos lo pasamos en grande, participamos en concursos, hacemos actividades y disfrutamos de la radio, es algo que a nadie se le escapa, especialmente a nosotros. Y sobre todo si escuchamos este podcast, pues seguramente nos daremos cuenta de lo tremendamente divertido y lo tremendamente apasionante que es el mundo de las comunicaciones de radioaficionado. Pero es que además cumplimos un papel importante, y por eso la radioafición está calificada como una actividad de interés público. Y es, entre otras, nuestra participación en emergencias. Cualquiera que vea a un equipo de emergencias, ya sea policía, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sean servicios de emergencia sanitaria, forestal, etcétera, verá que uno de los elementos que es prácticamente inseparable es un equipo de radio, ya que la radio siempre nos va a permitir comunicarnos de una forma directa para notificar y para informar sobre cualquier tipo de incidencia. Y en ese sentido, con todos esos cuerpos de emergencias y de seguridad, los radioaficionados compartimos ese ámbito, la radio. Con lo cual, en muchas ocasiones, nuestro papel para detectar, informar y colaborar en situaciones de emergencia es ya no solo importante, sino requerido. Desde mi punto de vista, tenía un desconocimiento total sobre cuáles son los protocolos a los cuales nos subordinamos los radioaficionados en cuanto a emergencias. Conocía la existencia de la red REMER, la existencia de ENCOM, la existencia de una serie de nomenclaturas, una serie de ejercicios, una serie de agrupaciones, etc. Estaba acostumbrado a ver a radioaficionados participando, por ejemplo, en Protección Civil y en otros servicios, pero desconocía totalmente cuál era nuestro papel y nuestra implicación en el mundo de las emergencias. Por eso, esta semana, y para cerrar esta primera temporada de CQ en Frecuencia, antes de irnos de vacaciones y teniendo en cuenta que el periodo estival es un periodo en el cual muchos de nosotros vamos a ir con nuestro walkie por el monte, por el campo, en coche, en desplazamientos, es muy probable que nos encontremos con situaciones fuera de lo habitual, y es un buen momento de conocer de primera mano cómo funcionan las emergencias en el ámbito de la radioafición. Y por eso, si hay alguien que conoce bastante bien el tema de las emergencias porque es su ámbito profesional y además es radioaficionado y además también es divulgador, ya que encontraréis su podcast, el podcast de Eco Alfa 4, Eco Tango Juliet, en las principales plataformas de podcast, es Eduardo. Como digo, Eco Alfa 4 Eco Tango Juliet, a través de su podcast, informa de una forma bastante especial sobre el tema de emergencias, y hemos querido traerlo a este episodio 26 de CQ en Frecuencia para hablar precisamente de este tema, las emergencias y la radioafición. Pues estamos con Eduardo, Eco Alfa 4 Eco Tango Juliet. Muy buenas. Hola Xavier, muy buenas, ¿qué tal? Que ya tenía ganas de hablar contigo como técnico superior en emergencias y como podcaster y como radioaficionado. Bueno, me ha gustado mucho tu introducción ahora mismo cuando has dicho eso de técnico superior en emergencias, que ojalá y efectivamente debiera de ser así, pero lamentablemente el Ministerio de Educación de momento al técnico en emergencias nos tiene como grado medio, aunque los estudios que hacemos son muy de nivel superior, que hay una lucha ahí, una guerra, así que me ha gustado porque lo has introducido muy bien, es como debiera ser, pero bueno, eso es otro melón que podemos tratar otro día y que a lo mejor en el tema de la radio queda un poco aburrido. Sí, estas cuestiones, pero sí que es cierto que y yo que tengo experiencia en temas de grado superior, grado medio, etcétera, muchas veces se denosta un poco los grados, ¿vale? Los técnicos superiores, los grados medios, etcétera, se denostan un poco cuando el componente práctico y teórico que tienen es tan grande que no debería ser así, pero a veces el ministerio va por detrás de las necesidades. Eso es. Así. Nos pasa en muchos ámbitos. Sí, eso es cierto. Mira, la primera cuestión que te tengo que hacer como persona muy, muy metida en el tema de emergencias y radioafición. ¿Cuál es el papel de los radioaficionados en las situaciones de emergencia, así a grosso modo? Pues mira, me gusta mucho también esta pregunta y es importante que la hagas porque yo creo que emergencias y radioafición van prácticamente de la mano.
De hecho, yo no voy a ponerme aquí a contar un poco mi historia, pero yo he entrado en el mundo de la emergencia a nivel profesional gracias a la radioafición, las cosas como son, ¿no? Y creo que van muy de la mano. Los radioaficionados, creo que todos mínimamente los que tenemos por lo menos licencia e indicativo en el territorio nacional de España, que es donde estamos hablando, pero lo extrapolo a cualquier parte del mundo, creo que hemos tenido ejemplos y conocemos anécdotas, historias de gente ya veterana en el hobby que nos han contado o ha vivido el tener que poner a disposición de cualquier situación extraordinaria sus estaciones para ayudar al resto de los ciudadanos, ¿no? Y a mí me gusta mucho siempre ese término que se utiliza de que los radioaficionados somos de utilidad, o sea, se nos reconoce como de utilidad pública, porque efectivamente así es. Y como bien dices, ¿qué tenemos que ver en la emergencia? Pues tenemos que ver mucho. Y antes de nada, me gusta mucho que nos ciñamos a lo que serían los textos legales, ¿no? Tengo por aquí bueno, como me habéis pillado un poco de vacaciones, no lo tengo todo así a mano, pero tengo Felicidades, aquí... Felicidades de todos modos, Sí, por las vacaciones. sí, mira, tengo aquí que quiero compartir y citaros muy, muy levemente, que lo tengo aquí en pequeñito. Por ejemplo, lo primero por lo que nos regimos todos y que nos examinamos es el reglamento del dominio público radioeléctrico por los radioaficionados. Si nos vamos a esta normativa del Ministerio, esta orden que podemos encontrar, la 1311/2013, en ella rápidamente nos menciona, que es un pilar básico, la palabra emergencia sale varias veces. En uno de sus puntos nos dice que las estaciones y los equipos de los radioaficionados pueden ser utilizadas para la transmisión de comunicación en nombre de terceros solamente en caso de emergencias o desastres. Es decir, que tenemos que ser conscientes de que nuestra estación, aparte de ser nuestra para nuestro hobby, disfrutar día a día, si hubiera una situación de desastre o emergencia, podríamos tener que ponerlo a disposición de terceros, administración local, alguna organización que esté trabajando en la zona para atacar o paliar los efectos de una emergencia. Eso como primer punto. Luego tenemos otro punto en el que nos dice que debemos conocer las señales internacionales de socorro y emergencia, que si interceptamos una comunicación, porque los radioaficionados nos encanta el cacharreo, nos encanta explorar bandas, segmentos, frecuencias, modulaciones, transmisiones, si interceptamos una llamada de socorro, esa llamada tendremos que ponerla en conocimiento de las autoridades competentes. Esto que estamos hablando es todo dentro de nuestro propio reglamento, estoy comentando. Y luego, en caso de que sea necesario y posible, hay que poner cuanto antes en conocimiento de las autoridades o bien de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, que actualmente y creo que por mucho tiempo va a depender del Ministerio del Interior. Deberíamos de poner en conocimiento esa situación y luego ponernos a su disposición. Independientemente de otros reglamentos que ahora posteriormente vamos a ver, porque la legislación tiene muchísimo en este aspecto, tenemos otra ley nueva, digo nueva, que ya no es tan nueva, pero es una ley que tenemos del año 2015, que es la 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, donde menciona a los radioaficionados y concretamente se habla de una organización voluntaria. Dentro de esa ley se recoge un apartado que regula el voluntariado, la participación ciudadana, que eso es otro tema que podemos hablar cualquier otro día, que no viene ahora al caso, que es la participación ciudadana en la protección civil. En este caso, los radioaficionados como ciudadanos tenemos una participación directa y la podemos canalizar a través de la red REMER, Red de Radio de Emergencia de la Dirección General de Protección Civil. Esto es una organización que el Ministerio, a través de las unidades de protección civil en las delegaciones del gobierno de cada comunidad autónoma, cada provincia, articula de manera que aquellos radioaficionados que así lo deseen pueden ponerse a disposición voluntariamente para pertenecer a esta red. Esta red, su objetivo es complementar las comunicaciones ante cualquier situación de emergencia, siempre orquestada y dirigida por las autoridades de la Dirección General de Protección Civil. Tiene una jerarquía, tanto a nivel nacional, autonómico, provincial, aunque desde la nueva orden ministerial que la regula,
Yo os doy así unos datos para quien nos esté escuchando. Luego, de hecho, te puedo hacer si quieres poner en la descripción del episodio las referencias o los enlaces, te los puedo hacer llegar, los pondremos, que será más fácil que contarlo aquí. Pero sí que hago mención, y ya digo, disculparme porque lo veo aquí en pequeñito y no quiero dejaros en el tintero ningún detalle en este aspecto. Tenemos la orden ministerial, que creo que la tengo aquí, aquí está. A ver que lo localice. Vale, no, es que tengo varias cositas para haceros menciones. Tenemos aquí está, la orden ministerial 11 del año 2018, la 1149 del 29 de octubre, que dice cómo se organiza y cómo es el funcionamiento de la Red Nacional de Radio de Emergencia, porque hasta entonces esta red tenía un funcionamiento, digamos, más provincial, muy de cada provincia. Desde este momento, lo que se intenta es que la red pase a ser nacional, tenga una consideración nacional, independientemente de que luego su jerarquía y cada provincia tenga obviamente su organigrama a nivel operativo. Entonces, en esta referencia podemos ver cómo se organiza la red, cuáles son las funciones. Los radioaficionados que así lo quieran, pues tienen que hacer una petición que viene en esta ley. Se puede encontrar el formulario para ponerlo a disposición de la Dirección General de Protección Civil, que es la que les emitiría lo que digamos es el distintivo, ¿no? La tarjeta autorización como colaborador de la red. Aparte de que, bueno, pues le pondrían en contacto o cuáles son sus referentes en su zona de operación, le darían la información de qué medios puede o no puede utilizar, porque también, al igual que en la radioafición, todo está en esta orden ministerial. Lo que hay dentro es lo que se puede cumplir, lo demás no. Y en esta orden sí que hay un punto que deja abierto que en una situación extraordinaria la Dirección General de Protección Civil podría requerir la colaboración incluso de radioaficionados que no pertenezcan a la red para que colaborasen en una situación que sea necesaria. Eso es importante, porque claro, yo estoy pensando, estamos hablando en todo momento de esas redes que ya están constituidas, digamos, y que todos esos radioaficionados, digamos, se han mostrado pues como voluntarios, se han inscrito como voluntarios en estas redes. Pero, ¿qué pasa con todos esos vagos que, entre comillas, lo de vagos, como yo, que no estamos en ninguna red de emergencias, pero sí que tenemos nuestra estación y se supone que ante esa llamada de cuando todo falla, radioafición, se supone que en algún punto se nos puede requerir y de qué forma se nos puede requerir para participar en estas situaciones de emergencia? Pues en este caso, como bien deja claro esta orden ministerial, sería a través de las autoridades. Entiendo que quien debería dar la orden, al ser una cosa que tanto los radioaficionados como esta orden ministerial está articulada por la Administración General del Estado, entiendo que sería a través de la Dirección General de Protección Civil quien emitiría un comunicado, y entiendo que como dentro de lo que es la red REMER la integran radioaficionados con indicativo y licencia, entiendo que bien a través de ellos se pondría en conocimiento del resto de radioaficionados, que al final somos un colectivo que, y gracias a las tecnologías que hoy en día disponemos, tanto de radio como internet, pues digamos que darían la indicación o compartirían. Sí. Habría una organización, digamos, que podría trasladarse esa información, esa necesidad. Luego me gustaría también hacer un llamamiento, aprovechando que estamos aquí hablando de esto tan interesante. Creo que hemos evolucionado mucho en el mundo de la radioafición, pero como he dicho al principio, creo que radioafición y emergencia van de la mano, y creo que se habla mucho de legislación, de normativa, potencias, segmentos de frecuencia, pero a la hora de examinarnos creo que no se nos introduce un poco o no se nos hace ser conscientes de la importancia que tenemos en el ámbito de la emergencia. Creo que deberíamos por lo menos preocuparnos de conocer la normativa en las emergencias. A día de hoy, por suerte o desgracia, cada vez y después de la pandemia que hemos vivido se ha hecho muy latente en lo que es la coordinación entre administraciones. Está todo muy legislado. Y hay una serie de normas que yo creo que los radioaficionados debemos conocer. Aparte de estas que he mencionado, la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que nos menciona, habla de la radioafición, y creo que todos los radioaficionados deberían de leerse por lo menos un poquillo esa ley y tener unas nociones de qué trata y cómo afecta, ya no solo como ciudadanos, que nos afecta a todos, sino encima a los radioaficionados, que nos menciona expresamente.
La dejaremos en las notas del programa para que cualquiera pueda echarle un ojo y leerlo, sí. Eso es. Luego también creo que debemos de conocer, actualmente se aprobó, que también lo tengo por aquí para compartirlo con vosotros rápidamente y que también te puedo dejar luego las notas, el 16 de diciembre del año 2020, muy reciente, como podéis ver, se aprobó el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil del Gobierno de España, del Estado. En él viene, digamos, es un documento en el que se articula un poquito cómo a nivel de la administración trataría cualquier situación de emergencia. Yo creo que cualquier radioaficionado que por lo menos lea este documento puede un poquito entender en un momento dado cómo puede poner a disposición en alguna situación concreta su estación de radio en caso de emergencia. Y bueno, indiscutible que cualquier colaborador oficialmente que ya esté dado de alta en la red de radio de emergencia tiene que saberlo. Aparte que bueno, me imagino que cuando uno empieza a pertenecer a la red, pues como todo, se le da una formación en la que se pone conocimiento de estas cosas que son muy básicas y muy, muy importantes. Y luego también, hablando un poco de todo esto, no sé si otras comunidades autónomas ocurren, no he tenido tiempo de investigarlo y me gustaría hacerlo, pero no he tenido tiempo en leerme todos los planes autonómicos de protección civil, porque como digo, las administraciones, tanto la general del Estado como autonómicas, como incluso locales, tienen sus planes de emergencia. Tienen sus propios protocolos. Eso es. En el caso de la Comunidad de Madrid, en el año 2019 se actualizó el Platercam, que es el Plan Territorial de Emergencias de la Comunidad de Madrid, y en el grupo de apoyo logístico, ¿no? Ahí divide una serie de grupos de intervención en emergencia. En el grupo de apoyo logístico menciona y cuenta con los radioaficionados, concretamente con REMER, y los introduce dentro de su plan, del plan que articula la Comunidad Autónoma de Madrid ante emergencias, cuenta con los radioaficionados para ello. Entonces, un poco lo que quiero deciros desde aquí es que creo que vamos muy de la mano a la emergencia. Y me gustaría ir a algo más básico, ya fuera de lo que son textos legales, normativa. Simplemente que pensemos por un momento, a día de hoy tenemos mucha tecnología, tenemos todos smartphones, ¿no? O móviles, teléfonos móviles inteligentes con acceso a internet, aplicaciones de comunicación instantánea como WhatsApp, Telegram, etcétera. Pero en un momento dado, todas estas infraestructuras que al final, como bien sabemos nosotros, los radioaficionados, nos gusta mucho este mundo de la tecnología, sabemos que van por servidores, tienen un proceso de datos brutal, pero en el momento que en un punto fallen, pueden dejar una gran zona, aunque sea durante 10 minutos, 5. De hecho, hemos vivido caídas de WhatsApp, caídas de Twitter, de plataformas. Entonces, nosotros tenemos el poder, y no es magia, es un poder, tenemos nuestra estación que automáticamente, con un sistema radiante más o menos decente, obviamente cada uno lo que puede o lo que en un momento dado se puede desplegar, pero simplemente con eso y ya simplemente pulsando el PTT de nuestro equipo, estamos radiando y llegando a unas isocronas, a unas distancias muy importantes si lo pensamos y lo evaluamos. Yo creo que no debemos de olvidar esto y que el tener presente que el llevar una emisora, por ejemplo, la gente que lleva una emisora en el coche, los colegas son muchos los que llevan una emisora en el coche, a veces puede parecer algo de, llevo la emisora, bueno, en mi zona hay poco tráfico de radio, hay pocos QSOs, algún repetidor local que tengo contacto y tal, pero yo creo que es un añadido a que en cualquier situación vas a asegurar una comunicación que a lo mejor nadie va a poder hacer. Porque... Claro, y fíjate que me vienen a la cabeza dos situaciones que he visto últimamente o en los últimos años. Son dos situaciones muy claras. Una es, debe hacer un par de años, una cosa así, en las noticias apareció, o estaba tomando un café en un bar y apareció en las noticias de Televisión Española que no sé qué pueblo era, o una zona montañosa precisamente, había estado 3 o 4 días, claro, por un problema con el repetidor, no sé si era por viento o por nieve, un problema con el repetidor, había quedado incomunicada ni el de telefonía, ni telefonía móvil, ni fija, ni nada. Eso por un lado. Y luego, mi hermana, por ejemplo, que vive en Pola de Somiedo, en Asturias, en una zona muy montañosa, cuando nieva, pues pueden pasar 2, 3, 4 días sin conexión a internet, prácticamente tienen que moverse y buscar una zona de cobertura determinada para el teléfono móvil, etcétera. Claro, a veces pensamos en emergencias a nivel nacional o muy amplio, pero es que hay pequeñas zonas
donde se puede dar una situación de emergencia, a lo mejor de 3, 4 pueblos, una zona donde cae un repetidor y esa gente queda totalmente incomunicada. Si hay un radioaficionado, aunque simplemente sea un walkie de 2 metros de VHF, es que eso ya va a permitir una comunicación para evacuar, para mantener informados de la situación de la población, etcétera. Simplemente para comunicarse con el punto más cercano, el pueblo más cercano. De hecho, fíjate, Xavi, ahora tenemos una ventaja muy buena y es que la normativa ha liberalizado la banda ciudadana también. Correcto. A mí me gusta mucho. Y se valora muy poco que ahora mismo con un equipo que además a día de hoy los precios que tienen los equipos que hay de banda ciudadana, como digo yo, suficientes para comunicarte en caso de emergencia, son súper asequibles, no es como hace años que comprarse un equipo casi era un lujo. A día de hoy tenemos radios a un precio asequible, con una antena a un precio asequible y como bien dices, en zonas rurales, simplemente el contar con uno de estos equipos, alguien de referencia o gente mínimamente formada, puede en una situación de aislamiento, pues por climatología, una situación porque el viento ha tumbado o ha inhabilitado temporalmente la estación de comunicaciones, porque al final todo es inalámbrico a día de hoy y en el momento que una célula de telefonía se queda inhabilitada por cualquier cuestión técnica, aunque sea cuestión de horas hasta que el servicio técnico accede, pues aseguras el poder comunicar o poder transmitir algo. Entonces, yo creo que en la emergencia hay una cosa que siempre llamamos que es la redundancia, tener redundancia. Yo creo que la radioafición debe ser siempre la redundancia a los sistemas que tenemos. Y por mucho que confiemos en ella, y es verdad que a día de hoy todo está súper controlado, súper monitorizado, pero hay pequeños fallos y hay zonas todavía, y no solo en España, en todo el mundo, que la tecnología no está tan pulida o no está, o sea, a lo mejor sí, hay una antena, como bien dices, pero esa antena en el momento que sufre una avería cae. Entonces, aprovecho también a decir esto, la iniciativa que creo que te voy a recomendar que invites a gente que sabe de este tema y te va a poder contar experiencias. La iniciativa PMR 446 del canal 77 en montaña, la conoces. Sí. Me parece muy interesante y de hecho yo toda la gente que conozco que va al campo, que conozco gente que no es del mundo de la radioafición y sale al campo, ya le he recomendado, digo, cómprate que te sale súper económico 2, 3, 4 equipos PMR, te pones este canal, yo les he ayudado a configurarlo y les he dicho un poquito, les he dado el dossier que hay en internet circulando del proyecto de Canal 77, les he dado unos tips para que sepan un poquito cómo hacer o cómo utilizarlo. Yo suelo hacerlo con las niñas cuando salimos al monte, llevamos los PMRs y los llevamos en el canal de emergencias, precisamente por eso. Pero normalmente creo que es una iniciativa que se está poniendo muy encima de la mesa y veo mucha gente difundiéndola y dándola a conocer, pero sin embargo cuando llegas al monte todavía hay poca actividad. Cuando llegas al monte hay poca actividad. Eso sí que es cierto. Yo lo he probado. De hecho, a mí me gusta cuando voy a una zona que sé que cerca hay monte o zonas de senderismo, no solo tiene por qué ser alta montaña, sino zonas de senderismo. A mí me gusta, si yo tengo en periodo vacacional el QTH por ahí cerca, me gusta tener un equipo abierto a la escucha en el 7.7, por si alguien llama, poder contestar. Lo tengo ahí, me gusta que ese canal esté ahí, lo suelo tener, digo, mira, lo dejo ahí, si entra una llamada, pues por lo menos contestar. Y a veces, incluso yo llamo, digo, a ver si hay alguien, ¿no? Para hacer un control, que me digan a ver qué tal reciben y demás. Y es una iniciativa interesante. Creo que a día de hoy todo el mundo tiene acceso a estos equipos. También creo que hay que fomentarlo en lo que son los servicios de emergencia que operan en las zonas de montaña. Aparte de que ellos tengan sus sistemas de comunicación interno para trabajar con sus centros de coordinación operativa, creo que es importante que dispongan de este tipo de dispositivos para incluso con el propio afectado víctima poder comunicarse. Entonces, bueno, como ves, desde que hemos empezado la entrevista, la radio y emergencia están, como he dicho al inicio, de la mano totalmente. Claro, es que prácticamente son inherentes lo uno a lo otro. Es decir, en cualquier situación de emergencia, la radio es vital. Y, por ejemplo, yo recuerdo, aluciné hace ya 5 o 6 años, una noche que tuve que pedir una ambulancia para mi padre en Asturias, en la aldea, en el pueblo, y llegó la ambulancia, alucinaba cuando iba en la ambulancia, alucinaba con el equipo de radio
¿vale? Porque no me parecía un equipo de radio, ¿vale? El equipo de radio que llevaba la ambulancia no me parecía un equipo de radio, me parecía un ordenador o cualquier cosa parecida, pero no un equipo de radio, pero no deja de ser un equipo de radio. Entonces, los equipos de radio en emergencias es que son principales. Y me gusta mucho el giro que hemos dado hacia lo local en las emergencias, que muchas veces pensamos precisamente en lo que decíamos, ¿no? Las grandes catástrofes, los terremotos, Haití, etcétera. Pero es que hay muchísimas pequeñas emergencias que seguramente yo las veo mucho más, sobre todo en esas zonas más despobladas, no tal vez en las grandes ciudades, pero sí en las pequeñas poblaciones, más locales, donde la radio se convierte en vital y principal. Y entonces es muy importante. Y esto que decías ahora del canal 77 en PMR es muy importante. Primero por la libertad de todo el mundo que nos esté escuchando. No hace falta que... Siempre digo que este podcast es para radioaficionados y para aficionados a la radio, con lo cual los aficionados a la radio que no tienen licencia... Me gusta esa definición, muy bueno. Claro, así es. Entonces, podéis ir con un PMR, canal 77, y podéis estar activos y estar sin necesidad de tener licencia, participar en un momento dado y colaborar en una situación de emergencia. Entonces, todos podemos hacerlo. Y eso, lo que decía, en montaña, en pequeñas poblaciones, etcétera, es muy importante. También a nivel global, pero es muy puntual a nivel global. Pero es mucho más común de lo que pensamos a nivel local. Eso es. Y luego, insisto, que ya no solo el PMR 446, tenemos la suerte de que se liberalizó la banda ciudadana, que tienen un poquito más de potencia, son equipos que incluso podemos embarcar en vehículos, que yo creo que por el desconocimiento y porque no se hace una campaña de ello, pero en esas zonas rurales o que están lejos de núcleos de población, sería muy bueno que la gente embarcara en sus vehículos un equipo de estas características. Yo creo que sigue siendo muy... Habría que rescatar el famoso canal 19 en carretera que antiguamente llevaban los camiones, en fin, yo creo que son costumbres que se deberían rescatar y no dejar de lado, a pesar de que tenemos una tecnología riquísima a día de hoy. Y luego, volviendo a lo que tú has dicho, que me ha gustado mucho y efectivamente ese giro, ya no solo a nivel radioafición, sino a nivel de gestión de emergencias, es muy importante que siempre entendamos que la emergencia puede ser de muchos tamaños, puede afectar a un número determinado de personas, pero al final debemos meter en la palabra emergencia cualquier situación, por pequeñita que sea, un pequeño accidente de tráfico en una carretera remota en la que no hay comunicación con los servicios de emergencia o con la propia asistencia para que retire el vehículo, eso ya es una emergencia. Es decir, debemos partir de lo local, de lo que tenemos más a mano en nuestro propio entorno, a luego ya lo que nos, digamos, va globalizando como pues provincia, pueblo, municipio, concejo, etcétera. Entonces creo que es muy importante. A veces encontramos, por ejemplo, a mí que me gusta, pues eso, mucho ir al monte, etcétera, a veces te puedes encontrar, a lo mejor con un caballo que se ha quedado con la pata en un alambre de espino, enganchado, etcétera, ¿vale? Y tú no te vas a meter a eso porque puedes salir lesionado, al final necesitas ayuda. Eso es una pequeña situación de emergencia, porque puede haber un riesgo. Primero hay riesgo para el animal, que a día de hoy tenemos una legislación de cuidado animal. Nos guste o no, esto es así, y obviamente somos testigos de ella y no debemos omitir el deber del socorro en este caso. Por otro lado, tenemos que intentar pedir ayuda para paliar esa situación. Y segundo, que puede haber riesgo porque el animal se puede poner nervioso, puede a lo mejor dañar una infraestructura que a su vez obstaculice una carretera. En fin, todo eso, como bien dices, es lo que tenemos un poco que abrir la mente, y por eso digo que deberíamos de formarnos todos los ciudadanos por un lado, que ya hay sitios en los que se hace un poquito, pues en los colegios, ¿no? Lo que se llama la cultura preventiva, y luego por otro lado, y con un poquito de una mínima especialización, todos los radioaficionados con indicativo por lo menos. Entiendo entonces, Eduardo, que recogiendo un poco y volviendo al hilo del principio, los radioaficionados que pertenecen a REMER, a una red de emergencias, me imagino que bueno, ya tienen su jerarquía por la cual van a ser avisados y interpelados en el momento que se les requiera para el uso de sus equipos y para pues participar en estas situaciones, y el resto de radioaficionados que no participamos en ellas, pues
en un caso de emergencia donde se nos requiera, en principio, las organizaciones a las cuales pertenecemos, en este caso, pues posiblemente a través de URE o a través de, pues, de nuestro radioclub o lo que sea, se pondrán en contacto con nosotros para requerirnos si somos necesarios. Y mientras no seamos necesarios, estar latentes, ¿no? Como una célula latente. Eso es, estar atentos, respetar las frecuencias, que muchas veces ya se hace. De hecho, mira, has mencionado a la Unión de Radioaficionados Españoles, que tiene su grupo ENCOM de comunicaciones en emergencias, que también es un grupo que lo que intenta fomentar es un poco esta cultura de la emergencia y la radio, y reservar una serie de frecuencias, segmentos y modos de transmisión para, digamos, operar en caso de emergencia. Hacen también sus maniobras, sus ejercicios, practicando coberturas, alcances, métodos. Lo bueno que tiene concretamente además un poco ENCOM es que aprovecha que tiene todos los modos y, digamos, tecnologías que a día de hoy están aplicando los radioaficionados para establecer enlaces y comunicaciones de emergencia, ¿no? Tanto a nivel radiofonía pura y dura, en FM, en banda lateral, como transmisión de datos, ¿no? Pequeños paquetes de correo electrónico, imagen. Incluso a día de hoy, ya con el tema de satélites, con QO100, hay una parte de segmento reservada para emergencias que también es muy importante. Entonces no debemos de ver el potencial que antiguamente podíamos decir, bueno, los radioaficionados tenemos nuestro equipo, tenemos nuestra transmisión en una banda lateral, en una frecuencia modulada, y bueno, y lo que lleguemos. Y si tenemos un repetidor local, vale, pero es que a día de hoy incluso ya hemos avanzado tanto a nivel tecnología, a nivel conocimiento, a nivel cacharreo, porque tenemos gente que se especializa en electrónica pura y dura, tenemos gente que se especializa en desarrollo de software, tenemos gente que se especializa en fabricación de antenas increíbles con un rendimiento increíble. Pues tenemos una capacidad que casi, digamos, se equipara ya a un 90% a la profesional a la hora de intentar crear enlaces o puntos de conexión para transmitir ya no solo voz, sino datos, para enviar pequeños paquetes de correo electrónico con un pequeño fichero, con lo que permite el ancho de banda. Tenemos la posibilidad incluso de, ya digo, de en un momento dado una pequeña franja de satélite que es muy humilde, pero por lo menos ya podemos salir hacia el espacio y desde el espacio bajar una información. Entonces, por eso volvemos un poco al principio, que estamos muy de la mano con la emergencia y que al final todos tenemos, incluso gente que no haya caído y nos esté escuchando y no haya reflexionado en ello, tenemos esa parte de la emergencia. De hecho, en mi caso personal, ya digo, fue la radioafición un poco la que me abrió luego más puertas en otros ámbitos a la emergencia. Conozco en el sector, ya no solo en mi zona, sino en otras zonas y con otros colegas que he hablado, que al final, pues mucha gente también ha ido por esos derroteros porque les ha ido abriendo puertas y ha ido conociendo, ¿no? Un poquito, y les ha picado el gusanillo de un poquito las emergencias, la colaboración, participación en otro tipo de estructuras. Y yo invito a que todos los colegas que nos escuchan y que a lo mejor no se lo hayan planteado, pues que bueno, que lo reflexionen y vean un poquito lo que tienen a su alcance, cada uno en su territorio, en la zona en la que vive, o incluso tiene algún conocido que volvemos otra vez a lo mismo, no tiene por qué decirle, mira, te tienes que sacar un indicativo, sino le puede enseñar a comprar un par de equipos de banda ciudadana o PMRs, le puede dar unas pautas, le puede dar una formación muy básica que seguramente esta persona luego a su vez se lo va a dar a otra, y al final es un poquito lo que debemos de conseguir. Creo que hay dos cosas importantes. Una es que haya siempre alguien a la escucha, tú lo has dicho, cuando estás en tu QTH vacacional mantienes un equipo a la escucha, eso es muy importante, que haya alguien a la escucha, porque si no es muy complicado poder asistir a una emergencia si no hay nadie a la escucha. Entonces esto creo que es muy importante en este caso, tanto en banda ciudadana como en PMR, que nos acostumbremos un poquito de vez en cuando, entre todos, somos muchos, somos 32.000 radioaficionados en España, con lo cual somos bastantes como para y distribuidos de vez en cuando por todo el territorio. Claro, somos como las parroquias. Sí. Vamos a ver, estamos en todas partes. Tenemos oídos, nunca mejor dicho, en todas las poblaciones prácticamente. Y otra cosa muy importante con esto que estás diciendo, que hay una cosa que siempre nosotros hemos tenido una frecuencia a la escucha, ¿no? O el repetidor local, es decir, crear ese hábito de, aunque no haya ruido, porque muchas veces parece... Y a mí me pasa, me incluyo, yo el primero, parece como que si enciendo el equipo y no oigo a alguien a través del altavoz, digo, jolín, esto está muerto, no hay nadie, esto es un rollo. Entonces muchas veces tenemos que hacer dos cosas. Una,
crear ese hábito de a lo mejor entrar en casa y mientras haces alguna tarea doméstica o estás resolviendo papeles en el ordenador, tener un equipo encendido en una frecuencia habitual por si alguien llama, el repetidor local, el canal 77, el canal 19, el que queramos o lo que dispongamos en nuestra estación. Y por otro lado, como dice algún colega mío, de vez en cuando lo que tenemos que hacer es meter ruido. Entonces yo a veces llamo y me sorprendo porque me contesta alguien y pues estaba esperando que alguien llamara y a veces digo, pues haber llamado tú antes. Y al final llamas eso y sale otro tal, y al final te das cuenta y dices, jolín, no estamos solos. Sí, yo el otro día quedé para tomar un café con un compañero de aquí de la zona y me decía, no, yo normalmente estoy en el R0. Digo, yo también estoy en el R0, pero claro, si él está a la escucha y yo estoy a la escucha, pues claro. No sabemos. Hasta que no nos encontramos y me dice, no, yo normalmente estoy en el R0. Digo, vale, bueno, pues ya la próxima vez ya te llamaré. Claro, hay que llamar porque si no llama, claro, si no llamamos. Y luego otra cosa y ahora voy a meter el dedito en la llaga, ¿vale? Porque yo como radioaficionado, ha llegado un momento en que las emergencias se han profesionalizado tanto y de tal forma que es como que no va conmigo. Entiéndeme lo que quiero decir. Ya das por hecho de que ya hay gente trabajando en emergencias, ya no eres necesario. Es decir, por ejemplo, si yo voy con mi walkie y voy por el monte y veo una emergencia, yo mismo me autocensuro, entre comillas, de decir, bueno, esto ya, aquí, a ver, hay guardabosques, quiero decir, hay tantos estamentos y está tan profesionalizado el mundo de la emergencia que entiendo que yo ya no soy necesario. Y es más, me puedo encontrar con el hecho de, vale, pero ahora, ¿qué? ¿Cómo voy a avisar yo de esto? ¿Dónde voy a avisar de esto? Es más fácil, entre comillas, coger mi móvil y llamar al 112 que utilizar la radio, ¿no? Entonces, ese gap, ese desfase entre el mundo de la radioafición y de la emergencia por esta profesionalización, a veces es tirarnos piedras a nuestro propio tejado. Mira, ahí vuelvo a redirigiros a la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, en la cual, insisto, aquí ya no habla solo de los radioaficionados, que tenemos la suerte de que nos menciona, sino aquí habla de la población en general. Y al final la población en general, todas, tanto como ciudadanos como incluso propietarios de alguna empresa o actividad en cualquier sector, podemos ser requeridos para cualquier situación de emergencia. Entonces es muy importante que ese concepto lo tengamos. Es cierto que cada vez y por suerte contamos en nuestro país, en gran parte del territorio, con unos servicios de emergencia extraordinarios, preparados, formados, más o menos territorialmente lo mejor distribuidos para responder, pero siempre que lo hagamos con un mínimo. Por eso creo que ya no solo en el mundo de la radioafición, vuelvo a insistir, sino en lo que es la sociedad en general, deberíamos de tener un mínimo conocimiento de esta ley y de una formación muy básica de autoprotección. Yo creo que teniendo esos conocimientos podemos saber cómo podemos ser útiles, cómo podemos ayudar, cómo no entorpecer. Y yo creo que nadie sobra. En la emergencia no sobra nadie. Es decir, los profesionales obviamente van a estar en la primera línea, tienen los medios más adecuados, la preparación del día a día. Se supone que cuentan con un apoyo y una serie de jerarquía que les va a dar unas directrices. Pero yo creo que, aparte de llamar, que no está mal, y de hecho en esta época que estamos en plena campaña de incendios forestales, sí, muchas veces también hago el llamamiento a la gente que nos escuche, que aunque veamos una columna de humo y digamos, ya habrá llamado a alguien, es mejor que llamemos nosotros otra vez a los servicios de emergencia, al 112. Vale. Y está muy bien que informemos también por las frecuencias nuestras, porque a lo mejor hay alguien que va hacia esa zona o está con el vehículo en la zona y a lo mejor pues se redirige la ruta. Evitamos que se ponga otro colega en peligro. A lo mejor yo estoy viendo una columna de humo contundente en una zona que pasa una carretera comarcal, una autovía, y si yo eso lo anuncio o lo comento por el R0, por ejemplo, que has dicho tú que tenéis allí próximo, pues a lo mejor todos los colegas que van a la escucha, que van a pasar por ese punto, dicen, anda, pues mira lo que nos está diciendo Xavi, que hay este problema ahí, vamos a cambiar la ruta. Al final estamos evitando que primero ellos se pongan en peligro, estamos evitando que entorpezcan a los servicios de emergencia a la hora de acceder a ese punto para paliar la situación que esté ocurriendo, y al final estamos haciendo lo que se llama protección civil. Es un poco la conclusión. Sí, está claro. El papel de los radioaficionados en las emergencias es importantísimo y estamos ahí y tenemos que seguir estando.
Y bueno, lo que decíamos, recordar que todos aquellos que forman parte de las redes de emergencias pues lo tienen mucho más conocido y son esas células latentes en las cuales en cualquier momento se les va a requerir su colaboración, y al resto tenemos que ser activos de forma, nunca mejor dicho, proactiva, cuando podamos ver, pues eso, como decías tú ahora, una columna de humo, cualquier tipo de accidente, cualquier tipo de incidencia que pueda afectar a la seguridad, a las emergencias, pues ponernos en contacto a través de los canales que nuestra afición nos da. Tenemos, como decías, y vale la pena recordarlo, frecuencias libres tanto en PMR, 77 en montaña, en banda ciudadana teníamos el canal 19, no sé si sigue operativo el 19 para emergencias, pero... Sé que estaba el tema entre el 9, que muchos equipos de hecho te traen un botón al 9 y el 19, otros solo al 9... Pero en fin, que en cualquier caso que se puede predefinir en una zona, son 40 canales los que los equipos estos brindan, y yo creo que 40 canales da de sobra para que unas personas en una zona se pongan de acuerdo, tengan un canal de referencia, pues para pasar información de valor, para coordinarse en situaciones en las que sepan que hay falta de comunicación por los medios convencionales o más accesibles al resto de personas. Yo creo que la radio nos brinda un montón de oportunidades. Conozco sitios en los que hay organizaciones de la administración que tienen radios de emisoras en sedes de asociaciones de vecinos para darles comunicados, o sea, para darles información por un canal concreto cuando hay una situación de riesgo, de emergencia. Igual que te he dicho lo de los incendios forestales, estoy cayendo ahora, que también estamos estos días con el anuncio de olas de calor, temperatura. Creo que deberíamos los radioaficionados de conocer el sistema que tenemos gestionado por la Agencia Estatal de Meteorología en todo el territorio nacional, el sistema Meteoalerta. Creo que deberíamos de saber qué diferencia hay, que es una cosa que a mí también me gusta mucho que la gente lo sepa, la diferencia que hay entre un aviso, que son los que emite la Agencia Estatal de Meteorología, y conforme a esos avisos ya son las administraciones en cada zona local o en cada comunidad autónoma las que con los avisos que AEMET, da referente a la predicción meteorológica, es como ellos dan las alertas. Es decir, la AEMET nunca va a dar una alerta. La AEMET nos va a dar un aviso amarillo, un aviso naranja, un aviso rojo, que invito, ya digo, a que todo el mundo lea el procedimiento que es público, está colgado y está publicado también en el BOE, el sistema Meteoalerta, en el que explica ese protocolo, y conforme esa información, y dependiendo, analizándola los especialistas de cada territorio, tanto local como regional, son los que ya darían las alertas, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar entre aviso y alerta, y creo que los radioaficionados debemos también tener conocimiento de esto, porque somos personas que, debido a que, como dices tú, a mí me gusta ir de veraneo y yo me llevo un walkie, me llevo un bivanda, localizo los repetidores locales, escaneo a ver qué frecuencia local hay en uso para hablar con colegas, y yo creo que al final este tipo de riesgos, conociéndolos, hablándolos, comentándolos, ya no solo en verano, a lo mejor una ola de calor obviamente la vamos a notar todos los primeros, pero la vialidad invernal, los riesgos por fenómenos meteorológicos adversos en invierno, nevadas, heladas en carreteras, de inclemencias meteorológicas, fenómenos meteorológicos adversos, que creo lamentablemente vamos a ver cada vez fenómenos meteorológicos más fuertes, más virulentos en nuestros entornos, y creo que la información precoz que demos nosotros por radio desde el punto donde lo estamos viendo, pues una precipitación que está cayendo por una carretera, una helada, placas de hielo, en acumulación de nieve, pues es información de servicio que estamos dando a otros radioaficionados que van sintonizados en frecuencia, y al final fomentamos ese uso útil de nuestro hobby, de decir, mira, yo llevo una emisora en el coche, aparte que me gusta hablar, me gusta charlar con los colegas, probar si llego a un repetidor a otro. Al final tenemos un añadido más, que no solo vamos a esperar a que la emisora que oímos de cabecera nuestra de radio comercial en FM contacte con la DGT y nos hable de tráfico, no, es que vamos a oír en tiempo directo a otro colega que nos está hablando de lo que está pasando, lo que está viendo, y nos puede ser de utilidad para en un momento decir, oye, pues voy a buscar una ruta alternativa, o voy a evitar pasar por ese punto, o si no me queda otra y tengo que pasar, lo voy a hacer con precaución, ¿no? Entonces,
es un poco al final, como vemos, la radio ayuda, la radio aparte de entretener, ayudarnos a conocer a otras personas, a crear vínculos, ayuda a la población, ayuda a las personas e incluso podemos decir que ha habido casos en los que ha salvado vidas. Entonces, tenemos que estar preparados los radioaficionados, sobre todo porque ya digo, la ley del Sistema Nacional de Protección Civil nos menciona. Entonces, ya que habla de nosotros, pues tenemos que estar ahí. Aprovechemos que nos tienen en cuenta. Claro. Muy bien, pues Eduardo, ha sido un placer contar contigo para hablar de emergencias de una forma tan general, de operativa, de legislación, etcétera. Tiempo tendremos seguramente ya para la próxima temporada de profundizar en alguno de los aspectos de las emergencias, que seguro que van a ser, y como tú dices, cada vez tenemos más fenómenos meteorológicos pues de un carácter bastante explosivo, ¿vale? Lo hemos visto estos días con las riadas, por ejemplo, con granizos, etcétera, que van a ser temas que vamos a tener encima de la mesa y vamos a tener tiempo de charlar de todos estos temas. Eduardo, Eco Alfa 4, Eco Tango Juliet. Ha sido un auténtico placer y contar con tu sabiduría aquí en CQ en Frecuencia. El placer es mío por estar aquí con todos vosotros y sobre todo haciendo dos cosas que me encantan, que es, bueno, tres, hablar de radio, la radioafición, la emergencia y el podcasting, que es una cosa también maravillosa. Efectivamente, además esa tercera pata que es el podcasting, además es una afición que también nos une. Desde aquí recomendar el podcast de Eco Alfa 4, Eco Tango Juliet, tanto en iVoox como en Podimo. Principalmente lo tienes en Podimo, creo. ¿No? Es tu host. Lo tengo en todas las plataformas. Vale. Está alojado en Spotify, en Anchor, lo que era Anchor, ¿no? Que ahora ya es Spotify for Podcasters. Sí. Y se distribuye en cualquier intento que llegue a cualquier plataforma que lo pueda escuchar las personas. No estoy tan actualizado como estás tú, porque lamentablemente a día de hoy mis circunstancias personales no me permiten tener la frecuencia de publicación que me encantaría, ni abordar los temas con tanto tiempo como el que me gustaría, pero bueno, que está bien que me sigáis, que en cuanto puedo intento subir contenido ahí y que me encanta también ayudar a otros podcasters del sector, como es tu caso, y lo que queráis participar, colaborar. Yo estoy esperando, están abiertas. Estoy esperando al nuevo episodio de tu podcast, ¿vale? Eso que lo sepas, ¿vale? Estoy suscrito. Tengo dos. Tengo dos que están ahí cocinándose, espero a ver si puede ser para ya después de un poco esta época entre finales de verano y la vuelta, como digo yo, vacacionar en septiembre, ya están ahí a la vista. Hay dos ahí que se están cocinando. Bien, pero sobre todo, lo bueno que tiene el podcast es que los capítulos están ahí, los episodios están ahí, con lo cual, id, echad un ojo. La última conversación que tuviste sobre emergencias fue la que me abrió a mí un poco el apetito a hablar de este tema, porque es un tema que desconocía y me resultó interesante, con lo cual esos episodios están ahí y esos episodios son fantásticos para disfrutarlos, sobre todo en esta época vacacional. Eduardo, muchas gracias y nos encontramos en los podcasts. En los podcasts y en la radio, ya Eso sabéis, es. Y en las redes también. En todas Un partes. saludo, 7-3 a todos, chao. 7-3. Pues ya lo habéis oído, Eco Alfa 4, Eco Tango Juliet nos ha explicado muy extensamente todo lo que tiene que ver con reglamentación, con protocolos, etcétera, alrededor del mundo de las emergencias y la radioafición. A qué estamos subordinados, cómo debemos actuar, etcétera. Y hemos hablado de diferentes canales, tanto en bandas de aficionado como en bandas libres. Hemos hablado de PMR, hemos hablado de la banda ciudadana, que son bandas libres. Y me gustaría hacer hincapié en estas bandas y, bueno, en todo lo que tiene que ver con las diferentes frecuencias que podemos utilizar para avisar y para estar a la escucha en cuanto a emergencias en esta parte final del programa y de la temporada, precisamente con diferentes documentos que nos van a permitir hacernos una idea de cómo funciona el tema de las emergencias, primero en bandas libres y luego también un poco más extensamente en las bandas de aficionado en las cuales haría falta licencia. Pero si os parece, vamos a empezar escuchando
un poco sobre la iniciativa 77 en PMR. Esta es una iniciativa muy extendida entre los senderistas, entre los montañistas. Hay diferentes grupos de Facebook, de senderismo, de montañismo, etcétera, que abogan por la escucha activa en el canal 77, canal 7 subtono 7 de PMR, que son los pequeños walkies sin licencia que podemos encontrar en infinidad de plataformas y que nos van a permitir, seamos radioaficionados o no, es decir, tengamos licencia o no, llevar un dispositivo de radio en nuestras actividades al aire libre. Pues bien, en cuanto a la iniciativa del canal 7 subtono 7 en PMR difundida por senderistas y montañistas, aquí Andrés Ávila Trek, desde la cima del Almanzor, utilizando el canal 77 de PMR. Buenos días, chicos. Bueno, voy a hacer una llamada, desde aquí, desde arriba del Almanzor, voy a hacer una llamada al canal 77 de Castilla y León, a través del walkie, ¿vale? Pues vamos a ver qué tal nos responde. Buenos días. A ver, esto es una llamada para canal 77 Castilla y León, a ver si me lleves copia. Muy bien. Pues nada, yo creo que ayer estuve ahí en la cumbre de, ¿cómo se llama?, de la Serrota, y nada, hoy ha tocado por aquí la zona de Gredos, Pico del Almanzor, dentro de un poquito me subo también ahí a la Galana, y nada, hoy... Pues genial, nos lo envías y así damos seguidillo. Pues estupendo. Pues yo quedo aquí a la escucha, que estoy en el curro. Si necesitas cualquier cosa, por aquí andamos, ¿vale? Venga, como siempre, muchas gracias ahí por atender la llamada de pruebas ahí de comunicaciones. Y nada, ya vamos hablando por aquí por la sierra. Venga, buena tarde, chao. Lo mismo, que tengas buena tarde también tú. Un saludo. Pues era Andrés Arias, Ávila Trek, en esa comunicación en el canal 7 subtono 7 de PMR, que corresponde a la frecuencia 446.08125 MHz y el subtono es el 85.4. Información sobre esta iniciativa de canal 77 la podréis encontrar en la web canal77pmr.com, igual que los vídeos de Ávila Trek en su canal de YouTube. De todo esto os dejamos, como siempre, enlaces en las notas del episodio. Bien, y si hemos hablado de PMR, vamos a hablar ahora de banda ciudadana. ¿Qué pasa en banda ciudadana? ¿Qué canales tenemos disponibles o qué frecuencias tenemos disponibles en banda ciudadana? Por ejemplo, todos aquellos que llevan su equipo de banda ciudadana en el coche, algo muy habitual, para utilizarlo en caso de emergencia. En concreto, en banda ciudadana disponemos del canal 9 de los 40 canales de banda ciudadana, que corresponde a la frecuencia 27.065 MHz. Precisamente en el canal de YouTube de Radio Amigos Canal 9 de Sevilla podemos encontrar un QSO real de una emergencia que se dio cerca de la costa de Costa Rica entre un radioaficionado en el canal 9 de banda ciudadana, precisamente con una embarcación que llevaba un equipo de banda ciudadana en vez de llevar un equipo marítimo, entendemos, o posiblemente llevaba un equipo que podía emitir también en banda ciudadana y que estaba pidiendo auxilio precisamente en este canal 9. Vamos a escucharlo porque es uno de los pocos documentos de emergencia real en esta frecuencia de emergencias en 11 metros en banda ciudadana que hemos podido encontrar. Elvis, adelante, repíteme el mensaje, por favor. Te digo, mi compañero que anda conmigo está grave. Se le ha dormido el brazo, la pierna y un costado de la cara. Tenemos 23 días, quedamos náufragos. Quiero que me eche la mano. Dios le va a pagar. Soy padre de 6 niñas mujeres y quiero que me ayuden a salir de aquí, campeón. Ok, enterado, Elvis. Mira, ya se hizo la llamada a uno de los teléfonos, pero no entra, no contesta la llamada. Vamos a intentar hacer la llamada al otro número de teléfono, ¿eh? Estás a 500 millas al norte de Manta, Ecuador, cerca de la costa de Costa Rica, ¿verdad? Esa es la ubicación que tenemos de tu móvil marino. Adelante. Me encuentro al norte y me va arrastrando la corriente al norte, me va acercando al país de Costa Rica. Estoy más cerca para Costa Rica que para Ecuador. Entendido, Elvis. Déjame ver si mi compañero ya pudo hacer la otra llamada. ¿Llamaste al otro número, Luis? Ya hicimos la llamada, estamos con su... Bueno, muchas gracias. Mira, Elvis, ya se está haciendo la llamada y ya están en contacto con tu mamá y ya está tomando nota ahí de todos los datos que nos estás pasando.
que vaya a la capitanía de Manta y hable con el capitán de puerto para que mande a la patrulla americana para que nos recojan, porque yo me siento solo si mi amigo le pasa algo. Este ya 9 días que él no come, no, solo acostado, y él está bien grave, dígale. Ok, mira Luis, que por favor le digan a la señora, a la mamá de Elvis, que vaya a la capitanía de puerto de ahí de Manta, Ecuador, para ver si es posible que manden una patrulla de guardacostas americano ahí a tratar de rescatarlos, porque ya tienen muchos días ahí perdidos ahí en alta mar. Ya lo habéis escuchado, es una llamada de lo más dramática. Y aquí podemos comprobar varias cosas. En primer lugar, el concepto del QTC. En este caso, estas 3 estaciones que entraban, digamos, en esta comunicación de emergencias, uno de los compañeros estaba pasando lo que se denomina un QTC, es decir, por un lado, la embarcación que se encontraba pues en serios problemas estaba contactando con un radioaficionado, con un oncemetrista, con un radioaficionado en banda ciudadana, que a su vez contactaba con otra estación para que se pusiese en contacto con las autoridades. Bien, esto por un lado. Por otro lado, la importancia de la escucha en banda ciudadana. En este caso, los compañeros de la banda ciudadana de Ecuador, escuchando en esa frecuencia, en el canal 9 de banda ciudadana, pudieron captar esta llamada de socorro y actuar, y desconocemos, no tenemos absolutamente nada de información más allá de la que podemos escuchar en esta grabación. No tenemos más información de cómo terminó el rescate de estas 2 personas en alta mar, pero esperamos que concluyese de forma satisfactoria, por supuesto. Y por otro lado, la importancia también de las frecuencias libres. El hecho de que existan frecuencias libres, como hablábamos, en PMR, en montaña, en ese canal 7, subtono 7, y también en banda ciudadana con este canal 9, hace que, sin necesidad de tener una licencia, de superar exámenes, simplemente por el hecho de tener un equipo en una zona determinada, un equipo de radio en estas bandas en una zona determinada, se pueda enlazar cualquier tipo de llamada de emergencia en estas frecuencias con otras bandas a través de radioaficionados y llegar a prestar auxilio de forma efectiva. Pensemos que hay ocasiones en las cuales nos podemos encontrar con que no disponemos de cobertura telefónica, pero sí que disponemos de un equipo de radio que nos puede llegar a enlazar, como veíamos en esta grabación, con un equipo telefónico que nos permita hacer una llamada de auxilio a las autoridades competentes. A este respecto, cabe destacar también que los cuerpos de protección civil disponen de la frecuencia 146-175, creo que es 146-175, que está fuera del espectro de la banda de radioaficionados y fuera del uso, digamos, de dominio público. Es una frecuencia restringida para uso de protección civil, que es normalmente con la que operan estos equipos de protección civil. Y de esta manera, a través del resto de frecuencias, tanto libres como de radioaficionado, podemos informar para que se ponga en marcha el dispositivo de emergencia correspondiente. Y antes de terminar el episodio y la temporada, porque nos vamos de vacaciones, acordaos de seguirnos en las principales plataformas de podcasting: iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en YouTube. Y en iVoox y en YouTube acordaros de dejar un comentario, que siempre ayuda a que los episodios estén en una buena posición en las búsquedas. Además, seguiremos recibiendo vuestros correos a través del formulario de contacto de cqenfrecuencia.com, donde ya nos habéis hecho llegar unos cuantos temas que ya estamos preparando para el inicio de la próxima temporada. Aprovechad este mes de agosto, tenéis tiempo de repasaros las más de 16 horas de podcast de esta primera temporada y volveremos con más fuerza en septiembre con Iberradio y un montón de temas. Yo os voy a echar de menos, espero que vosotros pues un poquito también. Y como ya empecéis a conocerme, nos vamos a marchar con una sonrisa. Nos la pone Rubén, Eco Alfa 3 Golf Romeo Whisky. Mirad, el humor en el mundo de los radioaficionados es lo que más me cuesta encontrar. No por nada, sino porque, la verdad,
es que no sé por qué nos cuesta bastante reírnos de nosotros mismos y en general. Rubén el otro día nos sorprendió a todos con una nota de humor sobre la radioafición que va a ser con lo que nos despidamos definitivamente de la temporada. Dale, Rubén. Dejadme que os cuente una cosa. Estaba el otro día yo aquí en el Castell d'Olèrdola, como tantas veces, con la estación portable que veis ahí al fondo, montada en el coche. Y se acerca un ciclista. Bueno, aquí suben muchos ciclistas porque resulta que hay una subida muy chula y una carretera es chula y suben muchos ciclistas. Y el ciclista se acerca hasta el coche y me pregunta, ¿qué hace usted? Y le digo, pues estoy hablando por radio. Me mira raro y dice, me sorprende que todavía haya gente que hable por radio, existiendo los teléfonos móviles. Y yo le miro y le digo, lo que me sorprende es que me lo diga usted, que ha subido hasta aquí en bicicleta. Habiendo coches. ¡Hasta septiembre! Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.